Centro Familiar Cristiano. Enseña, transforma y crece. Tome la palabra del Señor en el libro de Hechos. Por favor, en el capítulo 2 del libro de Hechos. Dice la Biblia en el verso 46. Hace algunos días estuvimos hablando también, y en los martes, que estamos teniendo unos martes para los guías también de despertar, de enseñanza, y algunas cosas vamos a reforzar. Pero yo quiero que observes Hechos 2:46. ¿Qué dice la Biblia? Vamos, anímese un poquito conmigo. Y perseverando unánimes. ¿Qué era lo que hacía aquella iglesia? Perseveraba. ¿Cómo perseveraba? Unánimes, es decir, estaban juntos, ¿cierto? Tenían una visión en común. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, y alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Punto. Ahí hay un puntico que hay que hacer una pausa, ¿no? ¿Y cuál es la conclusión del texto? Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Vamos a hablar en esta mañana de casas de poder. Diga conmigo, casas de poder. Tu casa es una casa de poder. Tu familia, gracias por el entusiasmo de alguien, pero voy a decirle, tu casa es casa de poder. Hey, ama de casa que está acá, madre, empresario, tu casa es casa de poder. Si le vas a aplaudir, apláudale, porque quiero hablarle a alguien que tu casa es casa de poder. Tu familia es más importante de lo que tú piensas. Para el proyecto de Dios, tu casa es importante. ¿Sabe que en esta hora hay un objetivo? Yo en este día que estamos, yo quiero que tú entiendas, y bienaventurados los que pudieron venir, gracias. Pero quiero que entiendas algo. Quiero que entiendas que tu familia es muy importante para el proyecto de Dios. Más allá de lo que tú piensas, tu familia es relevante, es importante. Tu casa es una casa de poder. Pero ¿por qué cuesta tanto entender eso hoy en día? También lo vamos a aprender. Entonces, lo que hoy buscamos, para algunos de los que están acá, que llevan años, pues es simplemente a lo mejor renovar. Tal vez para otros es tener una luz nueva sobre algo importante. Pero no importa si llevo tiempo o estoy nuevo, tengo que entender que mi familia, que desde mi casa puede haber avivamiento. Gracias, dije que desde mi casa puede haber avivamiento. Entonces, quiero que miremos esto, porque aquella iglesia que nació, dice la Biblia, y perseveraban. ¿Quiénes perseveraban? Dice Hechos capítulo 2, verso 41. Hechos 2:41. Cuando vino Pentecostés, tú conoces, el Espíritu Santo sopló y Pedro predicó, y dice la Escritura: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000. La narrativa lucana, la narrativa de Lucas, la investigación que hizo Lucas y que nos la plasmó en Hechos, Lucas nos muestra que la iglesia nace con esta primera cosecha. Esta primera cosecha, esta primera conversión de 3,000 personas. Y el verso 42, ¿qué dice? Dice que perseveraban. Y aquí aparece una palabra que comienza a repetirse: perseveraban. Diga conmigo, perseveraban. Y esto ya comienza Dios a poner un principio. ¿Qué es lo que necesitamos en el reino, señores? Perseverar. Porque perseverar no es fácil. ¿En qué perseveraban? Perseveraban en la doctrina, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, en las oraciones. Y el verso 46 que leímos, ¿qué dice? Y perseveraban cada día en el templo, y partían el pan en las casas, etcétera. Perseveraban, porque el evangelio de perseverar. ¿Cuántos estuvieron el domingo pasado? ¿Alguien estuvo el domingo pasado? Yo les dije, ¿hasta cuándo va a estar usted en el evangelio?
¿Hasta cuándo va a estar? ¿Se acuerda que le dije? Claro que usted ya tiene que decir gracias a Dios porque estoy acá todavía. ¿Sabe que usted, el estar en este mes de diciembre, usted es un victorioso? Porque si pudiéramos haber tomado una fotografía o rastrear gente de enero acá, probablemente hay alguien que no está. Porque usted va a estar en el reino hasta que se le aparezca la fiera. Los que estuvieron el domingo pasado saben, ¿no? Hasta que aparezca la crisis, la prueba. Por eso usted ya se le apareció la prueba y está acá. A usted ya se le apareció la batalla y perseveras en Dios. Llegar siempre al final de cada año es un motivo de darle gracias a Dios. Porque a pesar de los golpes, de las batallas, de las luchas, de las situaciones difíciles, Dios nos ha auxiliado. Aleluya. Y estamos acá diciendo gracias, Dios. Wow. Y entonces tu casa es una casa de poder que persevera, que debe perseverar. Tu familia, yo quiero en el espíritu que entienda que tu familia es muy importante en el plan de Dios. Pastor, mi familia, usted la conociera. No, yo no la conozco, pero tu familia es importante. Seguro, pastor, que si usted la conociera. Las batallas que hay. No. A mí no me interesa. Señores, no hay familia mejor ni peor. No, para Dios somos importantes. Con todas tus batallas, Dios quiere usar, si hay una familia que entienda que desde su casa puede haber avivamiento, que a pesar de los desafíos y las batallas. Pero ¿por qué nos ha costado tanto? Ya lo vamos a ver. Vamos a intentar verlo rápidamente. Pero aquella iglesia tuvo un crecimiento sobrenatural. Ahora mira el texto, verso 47. El texto es impresionante, porque la última frase dice: y el Señor añadía de vez en cuando. El Señor añadía cada campaña evangelística que hacían, como nosotros, cada vez que hacemos algún evento. No. ¿Cómo? ¿Y qué pasa en una iglesia que cada día se añade? Wow, cada día, mire la dinámica. Y no es la iglesia, es el Señor. Es Dios quien añade, es el Señor, es Él. Pero note, yo quiero que observe, ese punto es importante. Toda la narrativa de Lucas termina y hace una pausa y dice: y el Señor añadía, y el Señor hacía que la iglesia avanzara. ¿Por qué? Porque había un ambiente para crecer, había un ambiente para desarrollarse. Entonces aquí hay una pregunta que hay que hacer. ¿Qué papel jugaron las casas? ¿Qué papel jugaron las casas en el crecimiento de la iglesia? Y esa es la pregunta que debemos responder, porque ahí es donde entra su familia. ¿Qué papel jugaron? ¿Cuál fue el papel de las casas en la expansión del cristianismo? Recuerde que aquella iglesia nació en un ambiente muy complejo, ¿no? La iglesia no nace en un ambiente cómodo como de pronto el nuestro, de bienestar. La iglesia nace en un ambiente dominado por la cultura romana, por el imperio romano. La iglesia nace en un ambiente donde Israel también está dominado por la religión judía. Señores, pero ahí en medio de ese ambiente nace la iglesia. Nace la iglesia. Y en ese ambiente, este grupo pequeño, este grupo de 120, mire esto, ¿cuántos fueron los que subieron al aposento alto? 120. O algunos teólogos dicen que fueron más, pero que no todo el mundo perseveró. Pero al final fueron 120 los que recibieron del Espíritu Santo. Pero Dios no le interesa si son muchos o pocos. Lo importante es que Dios encuentre receptores. Gracias. Lo importante es que Dios encuentre receptores de la gloria, receptores de su palabra. Y aquellos 120 recibieron del Espíritu, y luego Pedro predica, ya vimos, se convierte en 3,000, y a partir de ahí
La narrativa que nos presenta Lucas es de una iglesia que comienza a extenderse. Pero pregunto, ¿qué papel jugaron las casas? ¿Qué papel jugaron las familias para la expansión de esta iglesia? Porque el templo que existía en aquel momento era el templo de Jerusalén. No habían más templos, solo era uno. Y en ese templo no podían asistir todos tampoco, porque era exclusivo de los judíos. Así que los gentiles, cuando se convirtieran, ¿qué iban a hacer? Señores, pero aquí es donde Dios siempre tiene estrategias. Dios es un Dios de creatividad. Y aparecieron las casas como alternativa también, o como apoyo al templo. Por eso el verso 46 nos dice: y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan, ¿en dónde? En las casas. Entonces, para responder a la pregunta, tenemos que ir a las investigaciones. A la luz de las investigaciones teológicas y a la luz de las investigaciones sociológicas, ¿por qué las casas fueron importantes? Permítame hacerle un repaso rápido desde el punto de vista bíblico. Número 1, a la luz de la palabra, ¿por qué las casas fueron vitales para que el reino se extendiera? Primero, porque las casas fueron casas de poder para la comunión y el crecimiento. Aquellas casas fueron casas de poder para la comunión y el crecimiento. O sea, esa iglesia que crece desarrolló un ambiente de comunidad. Lo que acabamos de leer en Hechos 2:46, ¿qué es? Mire las palabras que se repiten comunes. Verso 46, y perseverando unánimes. Luego dice, partiendo el pan en las casas, comían como juntos. ¿De qué nos habla eso? Unidad, comunión. Había un ambiente de compañerismo. Señores, la gente compartía el pan. Ese partir el pan, como lo expliqué hace algunos días atrás, tiene dos connotaciones. Nos puede hablar de la cena del Señor, pero también nos puede hablar de lo que hacemos hoy. Mire que no ha cambiado. Usted cuando invita a alguien a su casa, ¿qué lo invita? ¿Ve que eso es viejo, hermano? ¿Usted creía que usted es el innovador de eso? No, eso es viejo, hermano. La iglesia también lo hacía. Invitaban a vecinos y los invitaban. O sea que la comida sigue siendo poderosa, hermano. Usted sabe que los grandes negocios, ¿dónde se hacen? Los altos ejecutivos hacen los grandes negocios en los restaurantes finos, hermano. Así que partir el pan es una estrategia poderosa. Las casas de poder fueron claves, las familias fueron claves, porque sus casas fueron casas para la comunión y el crecimiento. Y mire lo que dice la Biblia, lo que terminamos. Y el Señor añadía cada día, no de vez en cuando, cada día, los que habían de ser salvos. Lo segundo es que aquellas familias, aquellos hogares que se convierten, sus casas fueron casas de poder para la enseñanza y el discipulado. Aquellas casas, aquellas familias entendieron que sus familias eran casas para la enseñanza y el discipulado. En el libro de Hechos, capítulo 5, encontramos un texto glorioso, conocido pero poderoso. Aquellos discípulos que eran perseguidos, mire lo que dice el verso 40, Hechos 5:40. Y convinieron con él y llamando a los apóstoles. ¿Qué le hicieron a los apóstoles? Los azotaron. ¿Qué más les hicieron? Cuando usted lo intiman, ¿qué es lo que están buscando? ¿Ah? Sembrarle temor. Pero yo quiero que observe este texto. ¿Cuál es el propósito de los azotes? ¿Cuál es el propósito de la intimidación? ¿Qué es lo que se busca? Vamos, diga conmigo que me callen. Vamos, diga conmigo los problemas. Vamos, levanta tu voz, diga conmigo los problemas. Lo único que van a buscar es que yo me calle. Todo azote que tú vivas, todo problema, toda batalla, lo único que está buscando es una cosa: callarte. Entonces, señores,
a esta gente los amenazan, los golpean, los intimidan, les dicen, mire, si ustedes siguen la próxima vez los matamos. Y entonces, ¿para qué? Para que no hablen más de Jesús. Porque el único propósito de las tinieblas es que tú no hables. El único propósito es que tu familia no hable. Imagínense que después de que a uno le den palo, lo azoten y le dicen la próxima lo matamos, uno ¿cómo saldría? Cabizbajo, bien. Venga, hermano, vamos a ganar vida. Ay, no. Vamos a hacer casas de avión. Ay, no. Es que desde que estoy predicando me dan más palo. Eso desde que yo abrí casa de avivamiento, eso desde que yo hago discípulos. No. ¿Qué problema? No. Entonces, las tinieblas que han hecho. Señores, todos los que servimos a Dios nos van a azotar a veces. Para ellos era físico. Tal vez hoy no existe eso porque aquella sociedad no había derechos ni nada. Recuerda que es un imperio. Tal vez hoy, aunque en algunos países está pasando, pero tal vez en nuestro contexto de derechos no. Pero los azotes vienen de otra manera. Hay batallas que tú vives, hay luchas que tú atraviesas, pero no importa si son físicos, espirituales, económicos, lo que sea, el propósito sí es el mismo: callarte. ¿Cuántos de los que están acá han dejado de servir porque se les presentó un problema? Algunos eran servidores hasta que se les presentó un azote. Ese azote se llamó salud, o ese azote se llamó los hijos, y hasta ahí quedaron. No es que se han apartado del evangelio, pero entonces las tinieblas, ¿qué logró? Su propósito: callar tu familia, callar tu vida. Porque, señores, hay poder en tu palabra. Gracias, hay poder en lo que tú tienes. Dije que hay poder en lo que tú portas. Hay poder en el evangelio que Dios ha colocado en ti. Desde la plataforma en la que tú estás, sea ama de casa, sea estudiante, sea empresario, empresaria, no sé, profesional, desde la plataforma, hay poder en la palabra que Dios te ha puesto. Pero esta gente, ¿no? Esta gente, esta de allá como que entendía las cosas al revés, porque les dijeron que no hablaran más. Y el verso 41 dice: y ellos salieron de la presencia del concilio. Nosotros no hubiéramos salido así, ¿no? Yo salgo todo gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y el verso 42, léalo fuerte. ¿Qué es lo que dice, señores? Y algunos días. Oh, dije que algunos días. No, fuerte, dígalo, todos los días. En el templo, ¿y en dónde? Y en las casas no cesaban de enseñar. O sea que las casas se usaron ¿para qué? Para enseñar, para discipulado, para la predicación. ¿Por qué creció la iglesia? Porque no enseñaban solo en un templo, porque las casas fueron lugares de enseñanza. Porque no hay mejor lugar para enseñar a la familia que es la casa. Gracias por el entusiasmo, Dios mío. No hay mejor lugar para enseñar la palabra que desde la casa, porque tu casa es una bendición. Gracias, yo voy a repetirla hasta el final de esta palabra. Tu casa es una bendición. Tu casa es una casa de poder. Tu casa Dios la puso no solo para que ocupe un barrio allá, para que viva y para que duermas. No. Tu casa tiene propósito en Dios. Tu familia tiene propósito en Dios. Y mire la dinámica. Usted se impresiona de hoy medio con nosotros. Y pastor, pero la iglesia... Pues déjeme decirle que con todo y que nosotros tenemos dinámica acá en Centro Familiar, no somos iguales a esta gente. Aquí dice ¿cuántos días?
todos los días. O sea que todos los días había los templos, las casas, todos los días, y dele. Dígame, ¿qué iglesia no va a crecer? No pierda estos textos bíblicos, porque es que esto es muy importante. Está la dinámica. Desde el año 30 en adelante la iglesia, dele todos los días. Lo tercero es que las casas fueron casas de poder para la manifestación del Espíritu Santo. Por eso aquella iglesia crecía, porque aquellas familias creían en el mover del Espíritu Santo. Es más, habían familias que prestaban sus casas, comprendían. ¿Dónde nació la iglesia? Empecemos por dónde nació. ¿Qué es el aposento alto? Era una casa. El aposento alto era una casa. Alguien prestó su casa, tenía un lugar alto, un salón de reunión, y allá se fueron. Pero capítulo 10 de Hechos. Señores, hubo un hombre llamado Cornelio, un centurión romano, que el Espíritu Santo le habló. Ese hombre vivía en Cesarea y Dios le mostró y le dijo: mire, ¿sabe qué? Vaya, busque a un tal Pedro que está allí en Jope, porque Pedro tiene algo que usted necesita. Y Cornelio, sabemos la historia, no nos vamos a detener. Para los que no han leído, pues le invito a que lea Hechos 10. Pero Pedro llega a la casa de Cornelio, que son gentiles. Pedro tuvo problemas, tuvo dificultad, y dice la Biblia en el capítulo 10, verso 44, Hechos 10, 44, mientras aún hablaba Pedro estas palabras. ¿Qué pasó? Me encanta esto. ¿Qué fue lo que pasó? El Espíritu Santo cayó sobre todos. ¿Sobre cuántos? Sobre todos los que oían. Todos los que estaban allí en la casa de aquel centurión romano. Aquella familia que abrió su casa, y su casa se volvió una casa de avivamiento. Wow. Y ese día vino el Espíritu Santo. Y el verso 45 dice: y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro, ¿cómo estaban? Cuando usted está atónito, ¿cómo está, hermano? Está así como con la boca abierta, ¿no? Y entonces los fieles, ¿qué son los fieles de la circuncisión? Tradúzcalo bien, judíos. Los judíos convertidos. Pero ¿por qué están atónitos? Yo tengo que entenderlo siempre desde la cosmovisión. Porque ellos pensaban que el Espíritu Santo solo era para ellos. Entonces los judíos creían que Pentecostés era para ellos, pero resulta que en casa de Cornelio, como siempre pasa, y ya se lo he repetido acá, a usted Dios siempre se le va a salir de su cabeza. Porque uno siempre quiere meter a Dios en un marco. Y entonces aquí el Espíritu Santo vino y se derramó sobre los gentiles. Y entonces esta gente está así como, ¿qué? También sobre esto se derramó. Porque el Espíritu Santo viene sobre todos. Señores, esa palabra gentil es clave. El Espíritu Santo se derrama así sobre los colombianos, sobre los cincelejanos. Sí, el Espíritu Santo viene sobre tu casa. El Espíritu Santo está para tu familia. Wow, alguien alaba a Dios. El don del Espíritu Santo está sobre cada familia, cada casa. Aleluya. Verso 46. Porque los oían que hablaban en lengua y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿Puede acaso alguno impedir el agua para que estos no sean bautizados? Estos que han recibido el Espíritu Santo como a nosotros. Y les mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase, y allí Pedro los entrenó. Pero la casa de Cornelio fue una casa de avivamiento. En cuarto lugar, aquellas casas, aquellas familias, sus casas eran casas de poder para interceder y ver el poder manifestado. Aquellas familias no solo eran familias para asistir a un domingo
o a un culto, no. Eran casas para interceder. Eran casas que clamaban para ver el poder de Dios. La Biblia nos dice en Hechos 12. Mire esta dinámica de la iglesia primitiva. Mire esto que está aquí interesante. Hechos 12, versículo 1. En aquel mismo tiempo el rey Herodes. Aquí ya comienza a verse un vislumbre, un adelanto de la persecución. Hechos 12:1. En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo. ¿A quién mató? ¿Quién era Jacobo? No solo era el hermano de Juan, era uno de los líderes de la iglesia. O sea que Herodes, ¿a quién está atacando ahora? Herodes entiende que si yo quiero desbaratar un pueblo tengo que atacar la cabeza. Entonces agarró y mató a Jacobo. Pero no solo mató a Jacobo. Mire lo que dice la Biblia. La Biblia dice en el verso 3: y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel. Pero ¿qué hacía la iglesia? Dios mío. No escucho. ¿Qué era lo que estaba haciendo la iglesia? La iglesia hacía sin cesar. Se activó una cadena de oración. Se levantó Herodes, pero la iglesia dijo: vamos a activar una cadena de oración. Dios mío, vamos a revertir decretos de muerte. Vamos a revertir cadenas, porque hay algo poderoso que Dios va a hacer. Wow. Y aquella iglesia comenzó a orar. Y no vamos a leer todo el texto, pero señores, Dios intervino. Porque Dios mandó un ángel, le abrió las puertas. Pedro salió, vio victoria. Porque cuando la iglesia ora, puertas se van a abrir. Cuando tú entiendes que tu casa es casa de oración, puertas se van a abrir. Pero mire lo impresionante, el verso 12, Hechos 12:12. Dice la Biblia: y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos... ¿Dónde estaban orando? ¿Ah? ¿Dónde estaban orando, señores? Porque tu casa es casa de oración. Gracias por la alegría, Dios mío. Tu casa es casa de oración. Porque desde tu casa hay poder para abrir puertas. Ay, Dios mío. Desde tu casa hay poder para abrir puertas. Wow, esto es impresionante. Gracias por los que están entendiendo. Vengo a decirte que en tu casa hay poder para abrir puertas. Aleluya. Esta gente orando allí en la casa de... Y ahí nos dice quién era la anfitriona, ¿no? María, la madre de Juan. Este Juan Marcos es el que escribió el Evangelio, ¿no? O sea que la casa del escritor del Evangelio de Marcos, allí se reunieron a orar la iglesia, porque las casas son casas de poder. Tu casa no es casa de pelea. Aleluya. Tu casa no es casa de miseria. El diablo ha querido golpearla. El diablo ha querido meternos en la cabeza que mi casa no vale. Pero tu casa es casa de... porque hay un poder cuando se ora. Desde tu casa se pueden abrir puertas. Desde tu casa Dios puede romper cadenas. Y los Pedros que están custodiados, Dios los va a sacar. Ay. Alguien grita amén a eso. Aleluya. Hay vida. Hay vida. Tienes que entender. En quinto lugar, señores, las casas son casas de poder para la flexibilidad y la multiplicación rápida del Evangelio. ¿Sabe que el apóstol Pablo, después de que se convierte, Dios lo usó para extender la obra, el Evangelio, más allá de Jerusalén? Pablo fue el misionero
que llevó todavía más lejos el evangelio. Pero note algo tan interesante. Cuando Pablo era un perseguidor, cuando Pablo era alguien que odiaba a la iglesia, ¿cuál fue la estrategia que usó Pablo para neutralizar también a la iglesia? Hechos 8:3. Mire lo que dice Hechos 8:3. Qué impresionante. Hechos capítulo 8, verso 3 dice: y Saulo, ¿qué hacía Saulo? Asolaba la iglesia. ¿A dónde? No le escucho. ¿Dónde? O sea que Saulo se identificó bien. Saulo, por eso fue que Cristo dijo: a este me lo tengo que ganar. Yo me le tengo que aparecer, porque es que este identificó bien. Y Saulo entraba casa por casa, porque Saulo sí sabía dónde estaba la iglesia. Gracias. Saulo sabía dónde estaba la iglesia. Saulo sabía que la iglesia no era la del templo, la iglesia era la de las familias. Entonces yo necesito metérmele a la familia, yo necesito entrar a la familia, yo necesito arrastrar a los hombres y a las mujeres, y casa por casa. Oiga, qué trabajito. Este sí hizo un trabajo muy bueno. El hombre dijo: yo voy a identificar a toda esta gente de Sincelejo y me les voy a meter casa por casa y les voy a hacer la vida cuadrito, los voy a amargar, los voy a arrastrar. Todos son unos arrastrados. Y asolaba. Señores, la iglesia, porque él sabía que si neutralizaba las casas, si lograba apagar las familias, si lograba causar conmoción en las familias, detenía. Por eso el capítulo 9 dice que camino a Damasco. ¿A qué iba a Damasco Saulo? A meterse a la gente en Damasco. Pero camino a Damasco se le apareció el Señor. Camino a Damasco se le apareció Cristo. Ay, se le apareció el Señor. Y Saulo dijo: ¿quién eres? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Yo soy Jesús. ¿Qué quieres que haga? Pues lo mismo que estabas haciendo, pero ahora en vez de perseguirlos, ahora tú vas a ser mi abanderado. El Señor es tremendo. El Señor sabe escoger muy bien sus piezas, porque el Señor le vio potencial a Saulo. Usted y yo veríamos a un terrible. Mire, la óptica de nosotros siempre es diferente. Usted cuando ve a una persona terrible dice: uy, cuidado con eso. Uy, eso es lo peor. Usted siempre ve en la gente lo peor. El Señor dijo: este hombre es el que yo necesito, Dios mío. Este hombre. Es más, usted sabe en la Biblia que cuando Saulo se convierte, léalo ahí en Hechos, los primeros días de Saulo, ¿qué pasó? Es más, el propio Ananías, cuando el Señor le habló a Ananías y le dijo: Ananías, te necesito para que vayas a consolidar. Ananías dijo: ¿a quién? ¿A quién voy a consolidar? A un tal Saulo. ¿Qué? No. Yo estudié en la escuela de consolidación, pero no para consolidar a ese sinvergüenza. Ese Saulo, a mí me han dicho que es un tipo malo. No, Ananías, vaya, porque instrumento escogido me es él. Porque ese es el que necesito. Porque así como se metió casa por casa, ahora casa por casa va a llevar el evangelio y va a levantar iglesia. Va a levantar familias. Vamos, alguien le puede aplaudir a Dios. Y entonces mire lo que pasó efectivamente. Ya siendo Pablo el apóstol, capítulo 16. En quinto lugar, las casas son casas de poder para la flexibilidad, ¿no? Y la multiplicación, le dije, rápida del evangelio. Para la flexibilidad y la multiplicación. ¿Sabe por qué la iglesia primitiva se expandió tanto? Porque no estaba sujeta a la estructura tan sólida del templo, ni siquiera de la sinagoga. No había tanta organización.
tanta estructuración, las casas se expandían. Por ejemplo, Pablo llegó a Filipos. Vamos solo a mencionar algo. Vamos, si mencionamos 2 o 3 cosas de Pablo. Pablo llegó a Filipos. Allá en Filipos comenzó a predicar o a orar. Mire lo que dice Hechos 16:13. Hechos 16:13. Dice la Biblia: y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde se solía hacerse la oración. Y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia. ¿Qué era Lidia? ¿Qué era Lidia? Pongámoslo en términos de ¿qué era Lidia? Una comerciante. ¿Habrá comerciantes acá? ¿Habrá empresarias acá? Gracias. ¿Dónde están las comerciantes acá? Bueno, usted es la Lidia de Sincelejo, mire. ¿Habrá comerciantes acá también? Porque Lidia representa eso, a un hombre, una mujer empresaria. Y mire lo que dice: Lidia, vendedora de púrpura en la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atento a lo que Pablo le decía. Cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó. Qué bueno, igual que nosotros, ¿no? Más bien a la gente hay que obligarla. Una rogadera. Esta más bien obligó. Yo quiero aquí que se haga una casa. Yo quiero que mi casa sea casa. Y Pablo por un momento la entrenó y se fue, porque dice que nos obligó a quedarnos. Y allí Pablo se quedó un tiempo, la entrenó. Y luego viene todo el resto que tú conoces de Pablo. Pero note, en Tiatira y en Filipos, ¿quién fue clave? La casa de Lidia. La familia fue clave. Fue clave para que allí Pablo pudiera extender el evangelio. Entonces, familia, Dios usó las casas como quiere usar tu casa. Yo vengo a decirte que tu casa es una maravilla, que tu casa es clave en la extensión del reino, que tu casa algo Dios va a hacer y va a ser poderoso. Capítulo 20 de Hechos, por favor. Capítulo 20 de Hechos. Mira esta segunda referencia que quiero que mires. Pablo se está despidiendo de la gente y dice el apóstol Pablo, capítulo 20, verso 18: cuando vinieron a él les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente. ¿Y por dónde? ¿Se acuerda qué usaba él? Entraba casa por casa para sacar. ¿Ahora qué está haciendo? Enseñando públicamente y por las casas. Y así la iglesia creció. Entonces, cuando usted mira estos principios bíblicos, quiero establecer principios para un avivamiento desde la familia. Al usted reunir todo esto, y muchos más textos, aquí nos pudiéramos estudiar un poco, pero solo quise que tú veas, para que tú entiendas, familia, que tu familia es clave. Gracias. Tu familia es clave. Tu casa es clave. Tu casa es casa de poder. Pero ¿por qué aquella iglesia creció? ¿Por qué hubo avivamiento? ¿Por qué hubo expansión en la iglesia primitiva? Porque esto descansó en 5 principios. Número 1, ambiente de sencillez y de comunión. ¿Qué es lo que vemos en los textos que repasamos? Por ejemplo, en el primer texto que leímos otra vez, ¿cómo comían el pan? Hechos 2:46, ¿cómo comían el pan? Con alegría. Mire, partiendo el pan, comían con alegría.
sencillez de corazón. Aquellas familias tenían alegría de servir a Dios. Gracias, la alegría suya es la que me mata. Oh, la alegría de algunos, mire, algunos están... Dios mío, pero bueno, igualito a esta gente, pero bueno, vamos a ver. Señores, ¿qué era lo que tenían? Alegría, sencillez. O sea, eso nos da el primer principio. Había un ambiente, y en un ambiente así el Señor añade. En un ambiente de alegría y de sencillez el Señor añade. ¿No será por eso que nos cuesta tanto que el Señor añada? Porque en vez de nosotros tener alegría y sencillez, lo que tenemos es amargura y complicada. Sí, vamos complicados. Pero en un ambiente de alegría y de sencillez, el Señor añade los que Él tiene para salvar. Hace muchos años, estando en Orlando, Florida, en un evento y ministrando a un congreso de pastores, hubo un pastor que tuvo una visión y me compartió algo que toda visión son personales y no hay que hacer doctrina, pero que tiene mucho sentido. Y me llamó la atención y me impresionó esto. Él dijo que una vez Dios le mostró muchas iglesias, muchos templos, pero en las puertas de los templos había una mano grande. Una mano grande. Y afuera había mucha gente que quería entrar, pero la mano no los dejaba. La pregunta es: Señor, ¿qué es eso? Y entonces, en este evento que yo estaba, el pastor, hablando un momento, me dice: pastor, lo que sucede es que el Señor en muchas iglesias, Él ha puesto su mano y no deja que la gente entre. ¿Por qué? Porque el ambiente que se vive es tóxico. Por eso, hablando de Estados Unidos, yo estaba en este evento ministrando. ¿Usted sabe cuál es la estadística promedio en Estados Unidos? Señor, en Estados Unidos se calcula que hay 500,000 o 600,000 iglesias, puede haber, pero el promedio no es más allá, promedio. No las que usted ve en televisión, que son diferentes, son las excepciones. El promedio es entre 20 a 50 personas. Yo les dije aquí hace algunas semanas atrás, ¿se acuerdan? Que este año estuve en Los Ángeles ministrando en otro evento de iglesia crecimiento, y me invitaron a una iglesia que se llama Calvario, algo así. Una iglesia de 100 años. Casi nació con el avivamiento de la calle Azusa, porque queda cerca de la calle Azusa en Los Ángeles. Pregúnteme cuánta gente tiene en 100 años. 20 personas. Una iglesia histórica de las Asambleas de Dios. Y uno dice, pero venga, 20 años. 20 personas en 100 años de historia. ¿Por qué le quiero hacer referencia a esta visión? Porque tiene sentido. Mire lo que dice acá. El verso 47. El Señor añade. Si el Señor es el que añade, Dios tiene, mira el texto lo que dice, verso 47. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían. Él tiene en Sincelejo gente para salvar. Pero si el ambiente de la iglesia no es el correcto, Él no los va a añadir. Usted tiene que entender. Por eso hay miles de iglesias que el ambiente no es el correcto. ¿Cómo es que yo tengo 100 años de historia y hoy cargo 20? 20 y pregunté, ¿y cuántos vienen al culto? Me dijeron, pastor, 12. Wow. Mire el que está a su lado, dígale, eso
Eso como que tiene que ver con usted también. ¿No será que las caras largas que tenemos no dejan que el Señor añada? Por eso una iglesia que avanza, una iglesia que crece, escúcheme bien, por eso es que las iglesias que crecen son tan golpeadas por las tinieblas. Porque el fin de las tinieblas, escúcheme bien, las tinieblas no están preocupadas por esa iglesia de 100 años con 20 personas. ¿Usted cree que ya él logró el trabajo? Las tinieblas dicen, está listo. En Estados Unidos, no estoy hablando de Colombia, porque viajo en Estados Unidos en varios eventos. Ese es el promedio de miles de iglesias y de años, entre 20 y 50. ¿Sabe qué hace las tinieblas? Ya los tengo listos. Sigan congregándose 12. Pero cuando ven una iglesia que año a año avanza, planta obras, misiones para acá, crece para acá, y vamos a ganar, vamos a contar el diablo y se parece. La gente hay que darle palo. A los cristianos de esta iglesia hay que azotarlo para que paren. A esta gente hay que, vamos a mandarle rollos a la familia. Esta gente tiene que parar, tienes que parar. Yo tengo que ver cómo los paro. ¿Cómo es que mañana van a ganar? Y van a ganar 200, y van a ganar 400. ¡No! Esta gente tenemos que pararla. Esto es enfermedad, esto es batalla, y esto es rollo, y que no me miro a aquel, y que no me saludo. Y el diablo dice, eso es. Mire, esa mujer le torció los ojos. Mire, amárguese porque le torcieron los ojos. Eso es. Yo los voy a enredar la vida para frenar. Gracias por alguien que me está entendiendo. Alguien puede aplaudir al Señor. Vamos, si le va a aplaudir, apláudale. Aleluya. Segundo principio para el avivamiento de la familia: relaciones profundas y auténticas. ¿Dónde se dan las relaciones? En la familia. Relaciones profundas y auténticas. ¿Por qué esta iglesia crecía? Porque había en el seno de los hogares esas relaciones. Número 3, ya lo hablamos: flexibilidad y multiplicación rápida. La iglesia primitiva no dependía de una estructura jerárquica, de una organización extrema. Las casas son flexibles. Las casas se pueden meter donde sea. Donde sea. Señores, por eso el Imperio Romano, mire, venga, cualquiera que lea los libros de historia. Yo siempre me he hecho una pregunta: ¿por qué Roma persiguió a un grupo de locos? No somos locos, no dice la gente que usted es un loco. Entonces, si usted es un loco, ¿para qué lo persiguen? Yo no entiendo para qué perseguir a los aleluyas. Un imperio tan poderoso como Roma, ¿para qué gastó tiempo en los aleluyas? Escúcheme, el cristianismo no derrocaría jamás a Roma desde lo militar, pero es que había un problema. El cristianismo estaba derrocando a Roma desde lo ideológico. Porque resulta que para Roma el emperador era casi un dios, y la religión romana era pagana, y los romanos tenían todas unas vagabunderías, hermano, unas carnalidades. Y resulta que muchos de los cristianos se fueron convirtiendo y ya no adoraban al emperador, y ya no practicaban los festivales romanos. Señores, lo que usted ve en la sociedad de hoy, eso que se llama carnaval, ¿alguien por ahí sabe qué es un carnaval? ¿Usted sabe qué es carnaval? Carnaval. Carna es de carne. Baal es una fiesta a la carne. Por eso los carnavales son fiesta a la carne. ¿Qué ve usted en los carnavales?
Usted ve el carnaval de Río, hermano, la verdad que es una fiesta a la carne. Y que es una exposición. Usted lo que ve en un carnaval es una exposición de carne, pero al... Póngale cuidado que es un carnaval. Si usted ha visto algo de Río. ¿Alguien ha visto algo de Río? Ay, no, pastor, yo soy su santidad. No, perdónenme ofenderlo yo. Pero bueno, los que han visto algo. ¿Qué es? Es una exposición. Señores, ¿eso de dónde nace? Los romanos tenían eso. Los romanos tenían todas esas fiestas a la carne. Entonces muchos cristianos comenzaron a convertirse y se salieron de eso. Entonces Roma, ¿qué dijo? Hombre, un momento, ¿de dónde está cambiando mi gente? ¿Quién me los está cambiando? Entonces comenzaron a descubrir Cristo. Gracias. Cristo está cambiando a la gente. Ajá, ¿qué? ¿Quién? ¿Quién es Cristo? Cristo es el nuevo Señor. ¿Qué? ¿Hay otro Señor? No, es César el Señor. No. Es Cristo el Señor. ¿Sabe qué? A esta gente hay que perseguirla entonces. Número 4. El cuarto principio para el avivamiento de las familias es el sacerdocio de todos los creyentes. El sacerdocio de todos los creyentes. Wow, esto es importante. Esta es una de las cosas más revolucionarias que usted tiene que entender. Y aquí me voy a parar un poco porque aquí yo necesito que entienda esto. Una de las cosas más poderosas que trajo el nuevo pacto es entender que hay un sacerdocio de todos. Gracias, dije de todos. Pero venga, detengámonos un momentico. La palabra sacerdote está un poco enferma. Si yo le hablo a usted de sacerdote, ¿qué es lo que le viene a la cabeza? Sacerdote, ¿quién es el sacerdote? ¿Ah? Entonces hay un problema en usted y en mí. Y aquí comienza un pequeño recorrido histórico, pero póngale cuidado. Si yo le menciono sacerdote, a usted aquí adentro se le va a abrir un archivo. Porque nosotros aquí en la cabeza tenemos archivos. Gracias por el amén. Aquí se le va a abrir una carpetica a usted, ¡prum!, que le recuerda. Entonces, sacerdote. ¿Quién es el sacerdote, señores? El sacerdote es un señor con cuello clerical, especial, que es el encargado de hacerlo todo. Pero entonces resulta que usted encuentra a un pastor loco que le está diciendo, le dice que no, pero un momento, hay sacerdocio de todo. Entonces aquí se le abre un archivo que dice, no. Entonces usted tiene que leer la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2, verso 9. Entonces usted tiene que ir a Pedro 2:9 y entender identidad. Diga conmigo, identidad. Vamos, dígalo fuerte, identidad. Es decir, ¿quién soy yo? ¿Y qué dice Pedro? Más vosotros. Vamos, ayúdeme un poquito esta mañana. Más vosotros, ¿qué? Sois. Identidad. ¿Quién es usted? Identidad, más vosotros sois. Número 1, ¿qué soy? Usted es linaje escogido. Es alguien que Dios ha escogido. Hay alguien que Dios ha llamado. Número 2, ¿qué es usted? No cualquier sacerdocio, un sacerdocio de reino. Real sacerdocio. Número 3, ¿qué más somos? Nación santa. Número 4, ¿qué somos? Pueblo adquirido. Ahora, esa identidad nuestra, ¿para qué es? Escúcheme, para que anuncie. Abráceme al que está a su lado, dígale, hermano, para que anuncie. Mueva a alguien, dígale, para que anuncie, para que no te quedes callado. ¿Para qué estás en el reino? Para que anuncie las virtudes de aquel que te llamó. Ay, y el que te llamó es Cristo Jesús. No escucho a alguien. El que te llamó es Cristo Jesús. Vamos, alguien le aplaude a Dios acá. El que te llamó es Cristo Jesús. Wow. Ahora míreme acá. Cada punto de esos valdría un estudio y no puedo
pero yo solo quiero tomar uno: real sacerdocio. Mire lo que dice: mas vosotros sois real sacerdocio. No dice hay una gente especial que son real sacerdocio. Dice vosotros. Gracias. Tranquilo, que yo sé que usted está luchando ya con un archivo, no se preocupe. Ya le voy a explicar por qué. Mas vosotros sois. Usted es real sacerdocio. Wow. ¿Y ese sacerdocio para qué está? Ahora mire esto. En lo que yo conozco, ¿para qué estaba un sacerdote? No en lo que está en el texto, en lo que yo conozco. Muy bien, alguien lo dijo. El sacerdocio una de las grandes funciones del sacerdocio, aún en el antiguo pacto, ¿cuál era? Interceder, ser mediador. Recuerda el sumo sacerdote, Aarón. ¿Ellos para qué estaban? Para interceder, para hacer los sacrificios por ti. Luego en la tradición el sacerdote era el que hacía todo. Entonces el sacerdote era mi vínculo con Dios. Pero resulta que en el nuevo pacto Dios aparece y dice: no, señores, ustedes, tu identidad es que tú eres real sacerdocio. Pero no es un sacerdocio solo para interceder, es que tu función como un real sacerdocio es de anunciar. Gracias, dije que anunciar las virtudes, llevar la palabra. Por eso es que la iglesia primitiva, ahora usted entiende esto, todos estos textos que yo les mencioné, toda esta gente en los primeros siglos entendía este texto. Por eso a Pedro, a los apóstoles, cuando les dieron palo, no se callaron, porque ellos estaban claros que estaban para anunciar, que tenían clara la misión. No importa, estamos en las catacumbas, anunciamos. Estamos en las casas, anunciamos. Nos van a tirar a los leones, anunciamos. Nos van a quemar, anunciamos. Tenemos problemas, anunciamos. A donde quiera que vayamos, aleluya. Nos sacan de nuestras ciudades, no nos vamos amargados, anunciamos. Porque somos mensajeros de nuestro Rey. Porque mi trabajo es anunciar, aleluya. Voy cerrando. Número 5. Enfoque en la misión y el alcance de la comunidad. ¿Por qué aquellas familias Dios los usó para que la iglesia creciera? Porque estaban enfocados en la misión. ¿Ya leyó cuál era la misión? Anunciar, sencillo. ¿Cuál era la misión? ¿Qué era lo que hacían todas las familias? Anunciar. Esto no es complicado. Todos servían desde las casas, todos predicaban, prestaban sus casas. Algunos que no predicaban prestaban sus casas, pero vamos a anunciar. Invitaban a los vecinos. ¿Qué fue lo que hizo Cornelio? Invitó a los vecinos en su casa. Venga, que va a venir Pedro, nos va a hablar. Mi casa es casa de avivamiento. Gracias. Mi casa es casa de avivamiento. Voy a invitar a mis vecinos para que Pedro y Pedro hablando les predicó. Enfoque en la misión y su alcance. Ahora escúcheme esto. Rodney Stark. Rodney Stark es un sociólogo que escribió un libro que se llama Expansión del Cristianismo. Pero cuando usted estudia este libro, Rodney Stark hizo un estudio sociológico. Ahora desde el punto de vista sociológico, ¿por qué creció el cristianismo? No desde el punto de vista mío, espiritual, bíblico. Él es un sociólogo. Y el hombre se puso a indagar fuentes históricas violentas y descubrió unas cosas que son tremendas. Rodney Stark descubrió que la iglesia en los primeros 3 siglos, siglo 1, 2 y 3 de nuestra era, creció porque las casas y las familias fueron claves. Y fueron claves entre otras cosas. Número 1, fueron refugios seguros. Refugios seguros.
Cuando usted estaba perseguido por el Imperio Romano, ¿a dónde iba? O a las catacumbas, a las cuevas. Claro, entonces Rodney Starr en su libro encuentra que las casas fueron refugios seguros, fueron centros de cuidado y de compasión. Y esto me impresionó. Escúcheme, usted ya es una generación que vivió una pandemia. ¿Sabe usted que en el primer siglo y en el segundo siglo también hubieron pandemias? Por allá en el año 150 y algo y en el 264 hubo pandemias en Roma muy fuertes. No se sabe de qué era. Parece que algunos dicen que fue sarampión, otros viruela. Pero en esa época pues no había los avances que hay hoy. Mucha gente murió. Pero escúcheme lo que este hombre descubrió en sus estudios y en su rastreo histórico. ¿Sabe que después de las pandemias el cristianismo crecía más? Porque los romanos, escuche esto, los ciudadanos romanos, cuando en una casa había un infectado, ¿qué hacían? Ellos no tenían al alcance, porque pues lo más seguro es que iba a morir. Pero ¿qué pasa en una casa con un infectado? Todos los de la familia. Entonces, ¿sabe qué hacían los romanos? A sus propios familiares los acababan y los echaban a la calle y los tiraban a que murieran como perros en la calle. ¿Sabe quiénes los recogían? Los locos. Escúcheme, el cristianismo los recogía, los llevaban a sus casas y los cuidaban para que se curaran. Cuando yo leí esto dije, igualito a nosotros. Es más, mire lo cruel que dice Rodney Starr en su estudio. Dice que muchos cristianos, en los registros de los historiadores romanos, muchos cristianos, ¿qué cree que pasaban? Se infectaban y morían. Pero aquel que llevaron a su casa vivía. Ahora, ese que llevaron a su casa era un romano pagano. Pero cuando se sanaba, ¿cuál cree que era el resultado? ¿Sabe? Muchos romanos terminaron convirtiéndose porque ellos no entendían. Ellos dijeron, ¿cómo alguien que no me conoce dio la vida por mí? Y entonces terminaban convirtiendo. Esto volvió más loco a Roma. Porque Roma dijo, a esta gente ni las persecuciones ni las pandemias, por el contrario, después de las pandemias más crecían. Porque esta gente demostraba el amor. Este no era un amor de cuento como el nuestro. Y sus casas eran centros de cuidado y de compasión. Número 3, eran espacios de relaciones profundas. Espacios de relaciones profundas. Y desde el punto de vista sociológico, las familias eran puntos de expansión. Puntos de expansión. Wow. Quiero terminar entonces. La pregunta es, ¿y qué pasó, pastor? ¿Qué pasó? ¿Por qué perdimos el poder en las casas? ¿Qué pasó? ¿Por qué perdimos? ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Qué fue lo que nos hizo robar, señores, el poder de las casas? Yo quiero decirle que el problema es que tenemos un robo. Tenemos una pérdida ancestral e histórica muy grande. La razón por la cual las casas han perdido el poder es porque hay un robo. Usted está centrado acá conmigo. Que tengo una palabra más fuerte, pero bueno, ya le dije en el primer culto, hay que sentarnos. Señores, usted y yo tenemos una castración. Nos han castrado mentalmente. Nos han robado espiritualmente. Usted viene a los templos y no importa la religión, señores, porque el cristianismo tiene un robo ancestral. Y aquí en sus archivos tienes un robo.
¿Y cuál es el robo, pastor? Te lo voy a explicar un momento. Históricamente hay muchas polémicas, pero históricamente hay algo que se llama el giro constantiniano. El giro constantiniano es el factor crítico en la pérdida de las casas de poder. El giro constantiniano, ¿qué es? Constantino era el emperador del imperio de Oriente. En el año 300 Roma ya está dividida en dos imperios, Oriente y Occidente. Oriente con capital en Constantinopla, Occidente con capital en Roma. En Constantinopla domina Constantino de Oriente y en Roma Magencio con capital en Roma. Y en el año 312 hay una batalla que es la batalla del puente Milvio, donde Constantino y Magencio se van a enfrentar. Pero mire lo que pasa acá. Señores, Constantino ve una visión, según los historiadores, ve una visión en el cielo que es la cruz. Y entonces Constantino entiende que es una visión de victoria. Entonces Constantino hace una promesa: si en esa cruz me ayudas a vencer, yo dejo de perseguir el cristianismo. Resulta que el que ganó la batalla del puente Milvio en el año 312 a Magencio, el emperador de Occidente, fue Constantino. Y Constantino atribuyó la victoria a la cruz. Y a partir de ahí, los escudos de Roma llevarían una cruz. Porque Constantino dijo: es en la cruz que venceremos. En el año siguiente, en el 313, Constantino firma lo que es el edicto de Milán, o el edicto de tolerancia. Y básicamente, ¿qué es lo que trajo el edicto de tolerancia? Legalización. La legalización del cristianismo. En pocas palabras, el señor Constantino se paró y dijo: señores, a partir de ahora se acaban las persecuciones. A partir de ahora se acaba toda hostilidad. Se acaba toda expropiación, porque les habían quitado cosas a los cristianos. Es más, no solo se acaba, ahora les voy a dar poder. Y los cristianos dijeron: levantaron las banderitas así como usted. Eso así, todo el mundo dijo: gloria a Dios, mire eso, espectacular, gloria a Dios. Y imagínense, 300 años de persecución. Y ahora el señor Constantino dice: se acaba, se acaba. Pero venga, míreme acá, pues estoy cerrando, usted tiene que entender esto. Pero ¿sabe qué dijo Constantino? Dijo: señores, hey, ustedes que están allá metidos en las casas, sálganse de las casas. Sálganse de las casas. Porque es más, les voy a hacer otra cosa. ¿Qué es lo que ustedes necesitan? ¿Templos? Yo les voy a construir templos. Tengo un poco de templos, sí. Vamos a construir basílicas. Vamos a hacer basílicas. Vamos a hacer basílicas para que ustedes vengan a los templos, para que se metan. Es más, pero para que ustedes se metan al templo, ¿sabe qué vamos a hacer? Ya ustedes no tienen que anunciar. Yo voy a formarles a un sacerdocio. Escúchame bien. Yo voy a formarles a un sacerdocio para que sean ellos, no usted el pueblo no. Sean ellos los que prediquen. Sean ellos los encargados. Voy a formarle. Es más, vamos a organizar. Escúcheme, en el imperio romano al emperador, ¿cómo se le conocía? Desde lo religioso, porque el emperador no solo era político, era religioso. Se le conocía como el Maximus Pontifici. ¿Alguien? Fabio, venga acá. Rápido. Que Fabio me va a servir de papa. Pare aquí, Fabio. Mire lo que va a pasar acá. Mire lo que va a pasar acá. Roma, si usted estudia la estructura de Roma, ¿cómo estaba la estructura de Roma?
¿Quién era la cabeza del imperio? El emperador, ¿cierto? Luego del emperador, ¿qué venía? El Senado romano. Luego del Senado romano estaban los gobernadores y etcétera. Bueno, pero la estructura romana era piramidal. La iglesia primitiva que usted acabó de ver, toda la exposición que le he hecho, ¿cómo funcionaba? Y tenía líderes, apóstoles, pero nada de piramidal. Entonces, ¿qué hizo Roma? Dijo: señores, yo soy el gobernante, pero yo necesito que en la iglesia les voy a dar cargo a todos estos perseguidos. Pero yo necesito un máximo pontífice. Entonces apareció la figura de los líderes de las iglesias, en este caso el Papa. Pero detrás del Papa, ¿quién vendría? Cardenales. Y detrás del cardenales, los obispos. Y por último, los sacerdotes. Y entonces, escúcheme, señores, ustedes son los que van a estudiar la Biblia. Es más, vamos a hacer otra cosa. A esta gente que estaba acostumbrada por 300 años a predicar y leer la Biblia, se la vamos a quitar. Se la voy a quitar. Porque, es más, les voy a decir una cosa. Les voy a meter a ustedes en la mente algo. Les voy a decir que el que lea la Biblia se vuelve loco. Entonces se la voy a quitar y usted solo la va a leer. Pero usted la va a leer en latín. Y de espalda, venga, voltea hacia allá. Y la gente va a venir a los templos. ¿Usted sabe cuántos años duró este sistema? ¿Cómo se leía la Biblia? En latín y de espalda, el sacerdote, y la gente solo venía. Y el problema es que muchos de los que venían a los templos no tenían ni idea de latín. Entonces la Biblia se la quitaron. Por eso, aunque usted es cristiano, ¿a cuánto le cuesta? Gracias. Ven aquí, Fabio. Todavía no me vaya porque ahorita viene algo más tremendo. Póngale cuidado. Señores, te quitaron la Biblia. Por eso a usted le cuesta la lectura de la palabra. Gracias. Dígalo fuerte. Porque resulta que el sacerdote ahora ya no es solo el de cuello clerical. Quitemos el de cuello. El Papa era para una tradición, pero si usted mira todas las líneas protestantes iguales, entonces ahora no es solo el cuello. Quitemos el cuello clerical, pongámosle una corbata. Entonces, por eso el sacerdote, pastor, aquella iglesia en las casas perseveraba en la doctrina, leían la palabra. Se la quitaron por siglos. Por siglos. Por allá en 1517 apareció un tal señor llamado Martín Lutero. Que una de las cosas que hizo Martín Lutero, ¿cuál fue? Martín Lutero dijo: pero espérese un momento. Por eso uno de los principios de Martín Lutero fue sola escritura. Martín Lutero le devolvió la escritura al pueblo. Martín Lutero dijo: no, pero ya estaba tan afectada el colectivo que ha sido difícil. Es más, algunos de los que se han convertido a Cristo están en Cristo, pero siguen con el robo ancestral. Por eso la gente que viene a Cristo, como por siglos se hizo una separación. Entonces mire la separación. Estos señores que se llaman el clero ahora son los especiales. Ellos son los que estudian la Biblia. Ellos son la iglesia. Y el pueblo, ¿qué es lo único que hace el pueblo? Solo venir a congregarse a escuchar al especial. Por eso observe algo. Para mucha gente la iglesia, ¿quién es? Mire esto, míreme acá. Míreme acá. Fabio está enfermo y a Fabio lo visita la hermana, ella. Sandra va y ora, Keren va y profetiza. Y Fabio al final, ¿qué dice? ¿Qué es lo que dice? Nadie me vino a visitar. La iglesia no me vino a visitar. Pero Fabio, te visitó Keren, Sandra. Mire, los de consolidación, mira esas caras proféticas, esta gente de consolidación. Fabio, ellos fueron a tu casa. Es que no vino el pastor. Porque en el código de Fabio, la iglesia, ¿quién es?
Porque, señores, en la tradición, ¿quién es la iglesia? El sacerdote. Si el pastor no viene, me voy. Pero Fabio, pero mire todo el equipo que ha ido. Han ido días a visitarte, Fabio. Es que no, yo quiero que el pastor venga aquí a la casa. Pero ¿y por qué, Fabio? Si la iglesia no es el... Pero sí se fija la lucha que hay. ¿Sabe por qué? Porque tú tienes un robo, una castración ancestral. ¿Sabe qué hizo Constantino? Señores, ¿por qué en 300 años perseguidos en pandemia creció tanto la iglesia? Porque no existían los especiales, porque existían las casas y la familia predicaba. Mire, espere. Mire lo que pasó, lo que dice Rodney Starr en las pandemias. Señores, los cristianos veían a los enfermos tirados y ¿qué hacían? Los recogían. Nosotros, en su barrio. Mire, el vecino de su barrio está enfermo. ¿Qué hace usted? Después de llevarle la agüita caliente, ¿qué hace? Y si el asunto es grave, en su casa hay alguien en su barrio, llame al pastor. Busquen a la intercesión. Venga, pregunto, ¿y usted por qué no va y ora? ¿Sabe por qué usted no va y ora? Porque te robaron. Porque por siglos te metieron en la cabeza que los únicos que pueden orar, los que tienen la palabra, son el sacerdocio especial. Pero bíblicamente, señores, las familias oraban. Habían milagros, habían sanidades, habían restauraciones. Wow, ¿alguien me está escuchando? Entonces, mire, colóquese en pie, por favor. Y mire esto que está acá. Colóquese en pie. La gente es religiosa por tradición, pero no por revelación. Y aún hay evangélicos religiosos por tradición, no por revelación. A ti se te tiene que revelar los principios de la palabra y vas a entender la victoria que hay en Dios. Wow, ese aplauso está como doloroso. Ay, Dios mío, tu casa es casa de poder. Yo vengo a decir... Centro Familiar Cristiano. Enseña, transforma y crece.